Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos, dominicanas y dominicanos. Hoy es el jueves 5 de noviembre y todo apunta a un fin de semana largo con pronósticos del tiempo que nos han puesto a todos a la expectativa, puesto que se había dicho y se ha dicho que hay el 50% de probabilidades de lluvia. No obstante, sabemos que este feriado, a propósito del Día de la Constitución, este feriado es largo y que el pueblo dominicano pues disfrutará como siempre de estos periodos que le permiten el disfrute de la vida, el descanso merecido de un pueblo de mujeres y de hombres trabajadores. En el día de ayer, intentando evadir una hora pico de la ciudad, del transporte, del tránsito, intenté una ruta relativamente no acostumbrada para dirigirme de mi centro de trabajo a mi casa. A propósito, entre otras cosas, de que durante toda esta semana transcurrida, el tema del tránsito en el Distrito Nacional pues ha tomado prácticamente todos los medios de comunicación a propósito de lo que una campaña llama el caos o el colapso del tránsito en la ciudad capital, en el Distrito Nacional. Y bueno, al hacerlo, pues me topé con un caos ciertamente, y cualquier tipo de incomodidad y de rompimiento de las reglas, puesto que si a usted lo desembocan en una calle como la Doctor Delgado, hacia el Palacio Nacional, y esta calle está cerrada, entaponada, pues ahí el que iba para un sitio no va, y hay que salir de ahí, y ciertamente ahí cuando se rompen las reglas, surge el caos, porque entaponado o no, cosa que sucede en Los Ángeles, California, por ejemplo, todos los días, a propósito de un tránsito de millones de vehículos, si fluye, si hay las reglas, si los semáforos funcionan o si los agentes de AME controlan el tránsito, pues en general fluye, y pasada la hora pico, el tránsito vuelve a su cierta normalidad. Pero lo cierto es que me encontré con que se habían propuesto caotizar el tránsito a la hora pico, a las 5 de la tarde, a las 4 y tanto de la tarde. Ya el caos en una parte importante de la ciudad era visible. ¿De qué se trataba? Se trataba de una asociación contra la corrupción, ADOCO creo que se llama, que forma una serie de cadena humana, aquí hay que decirlo, por ejemplo, este periódico destaca esta parte, y esto parece un cumpleaños de niñas, pero no era así. Ayer en la tarde era otra la situación, frente al Palacio Nacional, porque
y aquí viene el tema también de las reglas. Tiene que haber reglas y hay que cumplir las reglas. Eso es una maldad, porque no es a las 10 de la mañana, que también es una hora inapropiada, donde debería haber mucha gente trabajando, laborando, y que si está en la calle es porque también están laborando o haciendo algo productivo, un día cualquiera. Pero hacerlo a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde y causar esta incomodidad y este gasto de gasolina y esta pérdida inmensa de tiempo no es más que romper las reglas. Un grupo que decide que yo voy a llegar tarde a mi hogar después de una jornada de trabajo, independientemente de que sea una hora pico, etcétera, voy a llegar tarde. Y llegué tarde, sépanlo ustedes. ¿Qué resulta? Que este grupo de personas, esta asociación, en ejercicio de derechos que son evidentemente constitucionales, que hay que respetar, de la misma forma que habría que respetar el deseo de cualquiera de salir de su trabajo y llegar en un tiempo relativamente razonable. Pero se decide romper las reglas. Protestamos porque los AME no hacen lo que tienen que hacer, porque se le debe un dinero a la gente que privatizó, que tienen el control de los semáforos de la ciudad. Y bueno, se le violenta el derecho a la gente a descansar o a hacer lo que tenía que hacer, generando un caos corrupto. Un caos corrupto. A propósito todo esto de que a este grupo de ciudadanos, en el derecho de hacerlo, repito, se les ocurre que porque fue detectada y tratada de corregir una situación anómala en la OISOE, que es una oficina del Estado que ejecuta miles de obras, que ha ejecutado miles de obras durante años, pues porque se produjo lo que se produjo y se detectó ciertamente un núcleo mafioso, extorsionador, que fue enfrentado por el actual incumbente de la OISOE y obviamente también por la presidencia de la República, que ya había tomado conocimiento de lo que ahí sucedía y había cambiado y había puesto al señor Pagán, al ingeniero Pagán, al frente de esta oficina con el propósito de ordenar la casa. Pues resulta que, a propósito de este caso de corrupción, ciertos sectores que han manejado este tema pretenden que esa institución sea borrada de un plumazo y que deje de ser lo que hace. Y que las obras que asume y construye, que son centenares de obras cada año, pues simple y sencillamente se le busque otra vuelta, sea grande, obra pública o se cree otra cosa que no sea la OISO. Es decir, aquí hay gente que entiende que deberíamos borrar el Estado, porque, me atrevo a decirlo, no debe haber una sola institución pública en donde no haya un foco de burocrático corrupto, que posiblemente tiene décadas en el Estado. No hay una sola institución en donde no haya la posibilidad de la existencia de gente que se dedica a hacerlo mal hecho. Entonces, claro, si ante cada caso que suponemos que hay de corrupción en el país, la respuesta es romper con las reglas y decir, bueno, hay que borrar de un plumazo, deja de estarme haciendo señas que me saca de lo que estoy. Hay que borrar de un plumazo las instituciones. Eso lo que indica es que hay una postura hipócrita con respecto al tema de la corrupción, porque en ningún caso usted puede llegar a la conclusión de que ante cualquier caso de corrupción en cualquier institución del país, lo que hay que hacer es borrar la institucionalidad, es decir, hacer desaparecer las instituciones. Eso lo que indica es que hay la idea de que las reglas
no existen y que si existen hay que ignorarlas. Porque lo que se ha hecho con respecto a este caso de corrupción detectado en la OISOE a propósito, entre otras cosas, de un suicidio lamentable de un arquitecto, como todos sabemos, no nos puede conducir más que a la acción de la justicia. Ahora, ¿qué resulta? Que esos mismos que detrás de esto están politiqueando con este tema de la corrupción, que no enfrentan en ningún terreno y nunca lo hicieron, son, la Procuraduría General actúa, persigue, encarcela y somete, hace una investigación, que creo que no ha concluido, y someterá a quien tiene que someter. Esa es la acción que establecen las reglas. Pero entonces, si pasamos de ahí, del bien accionar de la Procuraduría General de la República a la justicia, entonces resulta ser que la justicia será la que hay que borrar según ellos. Porque este señor, que es un expresidente de la República, el señor Hipólito Mejía, dice aquí, y lo recoge este periódico en el día de hoy, que la justicia está putrefacta. Término bien hipolitista este. Y putrefacta la cosa. Y dice, está pasando cosas que uno no cree, honradamente te lo digo. Y la justicia, a pesar que en la época del jefe, dijo, ahí el expresidente Mejía calificó ayer el sistema de justicia dominicana como un zafacón y un estercolero. Un zafacón y un estercolero. Peor que en la época del jefe. Entonces, quiere decir que la Procuraduría actúa, esto va a la justicia, pero es un zafacón y un estercolero, putrefacta la justicia. ¿Qué hacemos? ¿Borramos la justicia? O sea, la posición de Adoco ahora sería, evidentemente, pedir la renuncia de todo el sistema judicial dominicano. ¿Por qué? Un estercolero, un zafacón, una porquería. Pero resulta ser que las reglas no son esas, las de la politiquería. Las reglas son las de la institucionalidad, que significa que si se detecta un determinado delito, fuere de cuello blanco o no, o una falta administrativa, o irregularidades, o indelicadeza, como se dice, lo que se tiene que hacer es someter con un expediente bien construido, someter a los acusados a la justicia. Pero de entrada no podemos borrar a la OISOE y posteriormente borrar la justicia, porque en el fondo de lo que se trata es de generar el caos, de generar un estado en la población de desconfianza. ¿En qué? En las reglas mismas. Gente que está invocando las reglas de la lucha contra la corrupción, lo que está invocando es el rompimiento de la institucionalidad en el país. A propósito de situaciones que acontecen hasta en las mejores familias de Gascue, como se decía antes, es decir, que acontecen en todos los países. No hay un solo país en donde el tema de la corrupción no sea un tema ciudadano, permanente, de lucha, porque resulta ser que hasta los suecos o los suizos, como decía Peña Gómez, son corruptos también. Hasta los blancos, de verdad, como él decía, sangre azul y rubio y ojos azules, son corruptos también. No hay un solo país en donde el tema de la corrupción y el tema del manejo ético y moral de los recursos públicos no sea un tema ciudadano al que hay que prestarle permanentemente atención, pero no borrando las instituciones. Y en ningún caso generándole problemas a la ciudadanía misma, caotizando el tránsito,
generándole molestias a uno que quiere llegar temprano a su casa, o en ningún caso tratando este tema de la lucha contra la corrupción con tan poca seriedad, porque este es un tema que hay que tomar por los cuernos, y eso es precisamente lo que ha hecho esta administración, cerrarle los grifos a la corrupción, estableciendo ¿qué? Reglas que hay que respetar, no que ante quienes las incumplen, la respuesta sea, pero vamos a borrar las reglas, vamos a hacer cualquier otra cosa para resolver el problema. No, las reglas están ahí, hay que aplicarlas. Y la Procuraduría General de la República, no el Poder Ejecutivo, no, la Procuraduría General de la República está en el deber, sí, en representación de la sociedad, de intentar, como lo ha hecho múltiples veces, condenas para corruptos. Otras veces, pues se les escapan, muchas veces con malas instrumentaciones de los expedientes, que le permiten a jueces también venales, en algunos casos, actuar en función de intereses particulares y no en representación del conjunto de la sociedad dominicana. El tema de la corrupción, insisto, es un tema ciudadano, de todos. Y no es más o menos corrupto el que va ahí y pide la disolución de una institución pública. No son ni más ni menos ciudadanos que todos los demás que tenemos derechos por igual a transitar libremente en función de las reglas, de las normas que existen. Y todo el que se quiera sumar, que vaya y haga una instancia y someta a los corruptos. Nosotros recordamos al profesor Juan Bosch con un expediente entrando al Palacio de Justicia en la década del 70, asumiendo la denuncia personal ante la justicia, no en la calle, no, ante la justicia, persiguiendo o presentando pruebas de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar. Lo recordamos, pero no molestando a los demás, sino asumiendo con responsabilidad la presentación de las pruebas que avalaban sus opiniones sobre lo que estaba aconteciendo en aquella institución, en aquel momento. Las cosas no han cambiado mucho, insisto, posiblemente los corruptos de ayer aún sigan siendo los corruptos de hoy. Hoy tenemos a nuestra distinguida Francis Jorge, que maneja los temas municipales con extraordinaria destreza, pero que además es un mujerón que maneja los temas de género, y hoy estará acompañada de Miosotis Rivas, quien es la asesora nacional de género ONU Mujeres, una profesional que nos representa en todo el sentido de la palabra y con quien Francis Jorge pues tratará hoy temas importantes asociados a esto que tiene que ver con las mujeres, de manera que entre ellas los veré a todos tratando temas de importancia para el país, en breve.